cortar el aire acondicionado. Ya muchachos, hoy día entonces vamos a comenzar con el tema de el álgebra de Boole. El álgebra de Boole. La verdad es que hace mucho brillo. En la parte de acá. Ahí no será uno de los... Puedes bajar las ventanas. Incluso puedes apagar la luz de acá. Yo creo que... No sé si eso te ayuda. ¿Ahí sí? Está en la misma. Ya. Vamos por ahí, después le damos. Ya muchachos, entonces, como les decía, está viendo a lo mejor. No cierres la puerta. ¿Cierra la puerta? Antes tenía un papelito estas puertas, creo que justo por el mismo tema. Ahí sí. Ahí sí. Ya, bien muchachos. Entonces hay un tema importante. Ustedes en estos momentos están estudiando ingeniería. Y una de las características importantes en el tema de la ingeniería o la capacidad del ingeniero es poder los distintos sistemas, poder analizar un sistema desde el punto de vista de un modelo, modelar sistemas. Eso es lo que por lo general van a tener que hacer. Todavía es muy probable que no hayan encontrado en esa situación, pero más adelante, en esta carrera, le van a ir pidiendo siempre modelar lo que ustedes vayan a trabajar, ¿ya? Ahora, en el mundo de la ingeniería se utilizan sistemas de ecuaciones para modelar ya sea señales, ya sea comportamiento de sistemas y cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, acá hay una pequeña ecuación que lo vamos a... ¿Qué página era? Y ahora bien, aquí tenemos por ejemplo una ecuación aquí, por ejemplo que el voltaje máximo es 2 veces W por el logaritmo en base 2 de N. Por ejemplo, en este caso esto representa o nos permite modelar lo que es la velocidad respecto de transmisión, por ejemplo, la frecuencia, velocidad de transmisión con respecto a la velocidad máxima de una señal. Y así pues podemos ir modelando y utilizando sistemas de ecuaciones para poder modelar estas cosas. Aquí tenemos una ecuación también que nos permitiría, por ejemplo, ver la velocidad máxima de una señal que estamos dándole unos ciertos valores. Se le dan unos ciertos valores y podríamos decir que tal señal, por ejemplo en este caso, pudiera tener, no sé, pues 10 kilobits por segundo, cosas de ese estilo. Se puede modelar la situación. Ahora, todo esto que yo les estoy mostrando acá tiene como único objeto, ahí estoy más con el foco, tiene como único objeto el dejarles clarito de que en el mundo de la ingeniería nosotros tenemos que ir modelando las distintas cosas. Por lo tanto, estos circuitos digitales, estos circuitos lógicos digitales, como yo estaba diciendo, también debería haber una forma de poder modelarlos y de poder trabajarlos, estos circuitos. Y la forma como se trabaja en ellos es a través de lo que se denomina el álgebra de Boole. Entonces este señor nos ha permitido a nosotros ir modelando estos circuitos y vamos a avanzar un poquito para mostrarles a qué me refiero.
Lo primero que aparecen son las operatorias lógicas, que este álgebra de Boole, como toda álgebra, tiene un conjunto de operatorias, ¿ya? La primera operatoria que vamos a aprender es la operatoria que se representa con un signo más, ¿ya? Pero nosotros la vamos a conocer como la operatoria OR. Esta es la operatoria OR, ¿ya? ¿Qué significa esa operatoria? Para representar esta operatoria, siempre vamos a ver estas cosas que están acá como los números de los operandos. Aquí va a estar la operación y es el resultado de esa operación. En este caso, en el mundo digital, en el álgebra de Boole, ¿ya? El signo más no es una suma tal cual como nos parecería a nosotros. Por ejemplo, si tenemos un OR entre un 0 y un 0, el resultado es un 0. Si tenemos un OR entre un 0 y un 1, el resultado es un 1. Entre un 1 y un 0, el resultado es un 1. Y en un 1 más un 1, el resultado es un 0. Entonces, lo que significa esto es que en este caso, solo la operación OR da como resultado un 0 si todos los operandos involucrados en la operación son también 0. Eso es lo que significa. Y eso le vamos a llamar nosotros la operación OR, que más adelante lo vamos a convertir en una puerta OR, ¿eh? Una puerta, una compuerta. Voy a empezar el calor de nuevo. Voy a ponerle ahí. Ya, ahí se supone que se apagó la cosa. Ya, ahora le digo. Creo que sí. Ahí que liberarse con el tema. Ya, digámoslo. Bien, yo les decía ayer que esto tiene mucho que ver con la lógica. Por ejemplo, para nosotros, un 0 en el aspecto lógico va a ser como algo falso y un 1 va a ser como algo verdadero. Entonces, si se me da una situación donde la alternativa A es falsa o la alternativa B es falsa, entonces el resultado de esa operación va a ser falso, ¿ya? Pero si yo tengo una operatoria donde uno de los operandos es verdadero, entonces gracias al O, el resultado de esa operación va a ser verdadero, ¿ya? Eso es lo que significa. Eso se le llama la operación lógica O. Bien. Esa es una operatoria entonces, la operatoria que se representa con el signo más, pero es un O, no es suma, es un O. Hay alguna operatoria que es interesante y las funciones que cumple la operatoria O la que se parece que tiene el signo suma. Por ejemplo, si yo tengo cualquier operando y le hago un OR con el mismo operando, el resultado de esa operación es el mismo operando, ¿ya? Otra cosa, si tengo un 1 OR cualquier operando, el resultado de la operación es un 1. Y si tengo un 0 OR cualquier operando, el resultado es el operando, ¿ya?
Esto después me va a permitir generar simplificaciones en las operaciones lógicas, que son bastante interesantes, y eso nos hace llegar fácilmente a circuitos. La operación por, o que la vamos a conocer como AND. Ahí en la guía, por si acaso, me faltaron los puntitos. La operación OR, la operación multiplicación, o AND, es parecido al caso anterior, pero la diferencia, mira, aquí también tengo aquí tengo error, está mal escrito, voy a decir, tengo como corregir, para que lo sepan después en la guía. No, lamentablemente no. Aquí es 0, 0, aquí es 0, 1, aquí es 1, 0 y aquí es 1, 1. Eso está mal escrito, así que voy a tener que corregir. Bien, en la operación AND, si yo hago que una aseveración es falsa y la otra es falsa, el resultado de las dos es falso también. Si yo tengo que aquí debería ser un 0 y un 1, si yo tengo una aseveración falsa y una verdadera, el resultado es falso, y si tengo una aseveración verdadera, AND, una falsa, el resultado es falso, y solo el resultado de una operatoria AND va a ser verdadera si es que yo tengo ambos operandos verdaderos. Que es el caso que yo le decía ayer, que yo voy a poder llevar a mi polola el domingo a ver una película si es verdadero que tengo dinero y si es verdadero que exhiben la película. En cualquier otro caso, con una de esas dos operaciones que sean falsas, va a ser falso que voy a llevar a mi polola. ¿Se entiende la idea? Ese es el tema de la... ¿Sabes qué? Le voy a pedir un poquito que me esperen, tengo que lograr, a menos que alguien sepa manejar esto, porque hace harta calor, muchísimo calor. Y ahí está, por fin. Pero velocidad y ahora quiero regular esta cosa. Es un curso a... Ahí está. Acá sí hay de digo, es el más bajo que tiene. Ya, ahí por fin. Y no lo apagamos. Ya, muchachos. Entonces, este era el AND. Pero existe otro operatorio que tiene el álgebra de Boole, que lo vamos a ver inmediatamente. Aquí está la explicación. Está la explicación. Que es la negación. Y la negación significa que si yo tengo, que es casi lógico para ustedes, algo que es falso y yo lo niego, significa que es verdadero. Y si algo es verdadero y yo lo niego, significa que es falso. Eso es como lógico, ¿cierto? Esas son las tres operatorias más básicas que tiene el álgebra de Boole y es lo que nos va a permitir luego hacer los diseños de circuitos. Propiedades del álgebra de Boole. Lo primero que vamos a hablar, esto que está aquí, que es lo mismo que le acabo de mostrar yo recién, se denominan las tablas de verdad. Y esta sería la tabla de verdad para la operación OR, donde solo cuando ambas operando son 0, el resultado es 0. Y esta es la tabla de verdad de la operación AND, donde solo cuando ambos son verdaderos, el resultado es verdadero. ¿Ya? No es muy difícil aprender estas cosas. El OR, cuando los dos son falsos, el resultado es falso. El AND, cuando los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Bien. Algunas de las propiedades interesantes
es, por ejemplo, que son conmutativas. Es conmutativa la álgebra de Boole. O sea, A OR B es idéntico que hacer B OR A. Y que A and B es idéntico que hacer B and A. Tiene elemento neutro, porque A OR 0 es A. De aquí faltará más un punto. Y A and 1 es A. ¿Ya? O sea, también tiene elemento neutro. La distribuidad también es distributiva. A OR B and C es lo mismo que A OR B and A OR C. Igual al revés. A and B OR C es igual que A and B OR A and C. ¿Ya? Eso también es distributiva. Como todas las otras álgebras. Tiene elemento inverso. A OR A negado es 1 y es el elemento neutro del OR. Y A negado 0, que es el elemento neutro de... Entonces tiene elemento inverso. Y tenemos la operación de la negación, como les decía, 0 negado es un 1, 1 negado es un 0. Algunos teoremas importantes. La asociatividad. La asociatividad nos dice que si tengo A OR B OR C, yo puedo decir que primero calculo A OR B y el resultado lo hago OR C, o puedo primero hacer un OR entre B y C y luego hago OR A. Lo mismo en lo que es el AND. La idempotencia significa que si yo estoy haciendo una operación con la misma operando, el resultado es el propio operando. Ya sea A OR B es B, o sea B OR B es B, y B and B también es B. ¿Ya? Y lo otro se llama la ley de la absorción, donde si yo tengo A OR A and B, el resultado de eso es A. ¿Ya? El resultado de eso es A. Eso es bien claro, ¿ya? Porque yo lo podría esto incluso esto que está aquí yo lo puedo factorizar y podría decir que esto es A and 1 OR B, y 1 OR B es 1 y 1 OR A es A, por eso que es de esa manera. Y aquí lo mismo, si tengo A and A OR B, eso es A. ¿Ya? Estos son dos teoremas que son muy importantes porque luego nos van a permitir de hacer el análisis de estos circuitos digitales desde el punto de vista de Morgan. Y lo más importante es las leyes de Morgan. ¿Ya? Las leyes de Morgan son terriblemente importantes y dicen que si yo tengo el OR de un conjunto de operandos, todos ellos negados, eso es lo mismo que hacer un AND con cada operando negado. ¿Ya? Si yo tengo un AND de un conjunto de operandos, todo ello negado, es lo mismo que decir un OR con cada uno de ellos negado. Se ve medio difuso ese tema. Voy a ver si es que encuentro por aquí algo para poner. O pudiéramos hacer el análisis con los mismos ejemplos que estamos dando. ¿Ah? Lo podríamos encontrar. Entonces, podemos hacer un análisis con el mismo ejemplo que estamos viendo. Veamos acá arriba, por ejemplo, desde el punto de vista, veámoslo con dos nomás, del ejemplo que habíamos dado de tener dinero y exhibir la película. ¿Qué podríamos decir? Si exhiben la película o yo tengo dinero, ¿ya? O yo tengo dinero, negado debería ser igual que no exhiban la película y yo no tenga dinero. ¿Ya? A ver cómo lo verían. No voy a conseguir un plumoncito. Nadie tiene un plumón, que pensé que teníamos aquí un plumoncito. Voy a ir a buscar. Bueno, un chiquitito.
Y ahora sí, ha sido más irregular el tema, pero ahora sí. Bien, vamos a irnos al ejemplo. Al ejemplo de lo que conversábamos, las aceleraciones A, es tengo dinero, y la aceleración B va a ser exhiben la película. Y la C es voy al cine. Con mi pololo no, pero voy al cine. Entonces vamos a revisar teorema de Morgan. Nos interesa mucho el tema Morgan. Entonces, en Morgan, lo primero de Morgan nos dice que si tenemos A, OR, B, todo ello negado, va a ser igual a A negado, AM, B, negado. Y lo segundo dice de Morgan que si yo tengo A, AM, B, negado, eso es igual que A, negado, OR, B. ¿Ya? Vamos a ver si eso cuadra, si es cierto. Entonces, vamos a colocar la tabla acá, donde esta tabla va a ser A, B, y esta tabla que va a estar acá va a ser A, OR, B, negado. Y esta que está aquí va a ser A, negado, AND, B, negado. Y aquí tengo la posibilidad del 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Se acuerdan del tema de los OR? Solamente el OR es 0 cuando sus dos operandos de entrada son 0. En cualquier otro caso es 1. El operando AND solo es 1 cuando sus dos operandos de entrada son 1. En todo otro caso es 0. Vamos viendo esta cosa. Entonces, en el primer caso que yo tengo acá 0, 0, significaría que yo no tengo dinero y no exhiben la película. ¿Les queda claro eso, no? El primer caso significa que no tengo dinero y no exhiben la película. Entonces, si yo no tengo dinero o no exhiben la película negado, entonces hay que preguntarse ¿qué es? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué dirían ustedes? ¿Un 0 o un 1? 1. ¿Ah? 1. Es un 1. Es que hablar de un 1, ¿no? ¿Ah? Es un 1. ¿Tú dudas o no? Ya. Qué bueno que lo hayan sacado de primera. Perfecto. Y en este caso, ¿cuánto es? También es un 1. Porque primero se resuelve la operación que está abajo y luego se niega ese resultado. Y yo les dije que el OR solo era 0 en el caso de que ambos sean 0. Perdón, aquí es 0. Me equivoqué yo. Aquí es 0. Ambos no son 0, por lo tanto el resultado es 1. Y como está negado, es 0. Y esto es 0 y eso es 0. ¿Se entiende, no? Bien, perfecto. Veamos ahora si tiene razón Morgan. Al otro lado debería darnos exactamente lo mismo. Y ahora yo dijera, si es que A está negado y B está negado, entonces tengo que ver eso. Que A esté negado significa que yo no tengo dinero. Eso es negado, ¿cierto? Y aparte, no exhiben la película, fijo que no voy a ir al cine, ¿cierto? Pero esto está, cada uno de ellos está negado. Entonces ahora, si yo sí tengo dinero, negado, perdón, aquí no, tengo dinero es, me estoy equivocando mucho. Tengo dinero es A, negado, no tengo dinero. Y no exhiben la película, el resultado debiera ser un 0. Un 0. A ver si estoy. No, creo que el primero es 0. Cambiaría, sería 1 por 1. Esto que está aquí, que yo diga, perdón, tengo que analizar esta situación. No
No, el aire, esta situación. En esta situación dice, que yo no tengo dinero y no sigo en la película. Por lo tanto, esto significaría que yo sí tengo dinero y sí sigo en la película. Por lo tanto, sí voy a ir así. Eso es lo que significa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, aquí significa que yo no tengo dinero, pero sigo en la película. Por lo tanto, aquí significa que yo sí tengo dinero y no sigo en la película. Si se da esa situación, yo no voy a ver la película. Aquí significa que yo sí tengo dinero, pero no sigo en la película. Por lo tanto, el análisis aquí sería de que no tengo dinero y sigo en la película. Tampoco voy a ver la película. ¿Ya? Y aquí significa que yo tengo dinero y sigo en la película. Por lo tanto, el análisis aquí significaría que yo no tengo dinero y no sigo en la película. Por lo tanto, no voy a ver la película. Entonces el resultado es un hecho. ¿Se entiende el tema del teorema de Morgan? El teorema de Morgan es una forma de poder representar un tipo de operación con algunos operandos de otra forma, donde se convierten los AND en OR, y lo que antes estaba toda la aceleración completa negada, se niegan los operandos en particular. ¿Ya? Eso es Morgan. Eso nos va a ayudar mucho luego a entender cómo empiezan a fabricarse los famosos sistemas digitales, los circuitos digitales. Bien. ¿Me dicen para ahorrar? ¿Podría? ¿Estamos listos? Hoy quedado jugo el chileno, todavía hace mucho calor. Creo que sí. Ya. ¿Puedo borrar, cierto? Todavía no. Allá. Mientras tanto voy a guardar aquí. Bien, ahora que vimos ya a Boole con sus teoremas de Boole, vimos que existe tema del álgebra de Boole, vamos a estudiar lo que son las funciones, ¿ya? Real y las funciones booleanas. Toda vez que yo quiero representar el comportamiento de algo, lo puedo hacer a través de una función. Podría decir yo que la velocidad de un móvil está en función del desplazamiento respecto a un determinado tiempo. Y podría decir que es x partido por t, que esa es la velocidad. Esa es una función, ¿ya? Podría ir explicando, por ejemplo, que la altura en caída libre, ¿ya? Es igual a, no sé, g por la gravedad, ¿ya? Por el tiempo, o un medio, no me acuerdo, ya más o menos me acuerdo ese, pero por ahí. O sea, siempre hay una función donde yo puedo representar el comportamiento de algo, de un elemento.
en lo que es el álgebra de Boole también existen las funciones. Las vamos a denominar luego como las funciones booleanas o funciones lógicas. ¿Y qué es una función? Es un conjunto de variables que están unidas por operadores que nos representan el comportamiento de algo. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos las funciones esta, por ejemplo, f de x es igual a x cuadrado más 1. Le pudiéramos ir dando valores a x, cuando x es 0, cuando x es 1, cuando x es 2, y vamos teniendo el valor final del comportamiento de esa función. En el mundo del álgebra binaria, del álgebra de Boole, es la misma situación. Esto lo va a pasar porque esto lo van a poder revisar bien ustedes, pero yo, por ejemplo, podría decir, vamos a enfocarnos en esto. Vamos a enfocarnos en esta función que está acá, ¿ya? F de A, B es igual a A or B negado, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué significa esa función, ¿ya? Vamos a ver qué significa. Lo voy a copiar yo primero. F, la voy a colocar acá. F de A, B es igual a or B and B negado. Ya que la tenemos, voy a cerrar de nuevo un poquito esto para hablar al respecto. Bueno, esto que tenemos acá le vamos a denominar una función lógica o una función booleana, una función de Boole, y nos representa el comportamiento de algún circuito lógico o de algún elemento binario lógico. ¿Qué significa que sea f de A, B? Al igual que todas las funciones del mundo, el f de A, B significa que esta función depende de dos elementos de entrada, de dos variables de entrada, ¿ya? Ahora, estas variables de entrada pueden tener cualquier valor. Lo interesante es que en el mundo binario ese cualquier valor es 0 o 1, nada más, no pueden tener más valores. En el mundo binario no pueden tener 1,5, 1,8, no pueden tener esos valores. O tienen 0 o tienen 1. Entonces nosotros podemos ir revisando y ir resolviendo esta ecuación como quien resolvía delante el x cuadrado más, no me acuerdo, algo más que tenía de esa función. Yo la puedo ir resolviendo. ¿De qué manera? ¿Cómo se resuelven estas funciones? Yo otra vez hago una línea aquí, ¿ya? Y coloco aquí y aquí el A y el B. Y coloco estas dos variables con todos sus posibles valores que pueden llegar a tener, que por ser 2 son 0, 0 otra vez, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Como son funciones binarias, booleanas, ¿ya? No tienen más valores posibles que esos que están ahí, ¿ya? Ahora, para resolver esta función, yo la resuelvo en cada uno de los casos posibles de las variables. Es lo mismo que le dando en una tabla valores a una función, para saber cómo se comparte. Y en este caso, yo, por el tema de precedencias, las precedencias en el álgebra de Boole son las mismas de cualquier álgebra, ¿ya? O de cualquier sistema numérico. Por lo tanto, lo primero que debo resolver aquí es el paréntesis. Es lo primero que debo resolver, por lo tanto, yo hago A por B. Eso es lo primero que voy a resolver. Y si hago A por B, tengo que resolverlo de acuerdo a estas variables y yo podría decir que esta cosa es 0, 1, 1, 1. ¿Les queda claro a ustedes? Ahora yo tendría que hacer la segunda operación lógica, que es el B negado. El B negado. Y el B negado sería la variable B negada, o sea, sería 1, 0, 1, 0. ¿Se entiende esa situación? Tomé el B y lo negué. Y ahora que tengo el A más el B más el B negado, entonces obtengo el valor final de la función que es A más B and B negado, donde tomo A más B y hago el AND con esto, y en este caso sería 0, en este caso es 0, en este caso es un 1 y en este caso es un 0. ¿Les queda claro, no? Es llenar entre los dos. ¿Qué es lo que es esto que está aquí? Este valor que está acá es el famosísimo f de A, B
Y ese es su comportamiento, ¿ya? Que después lo vamos a conocer como la tabla de verdad de la función. Como la tabla de verdad de la función. Entonces yo puedo generar funciones y le doy todas las variables posibles a sus operandos y puedo obtener cómo se comporta esa función en la salida, ¿ya? ¿Entendieron el tema de la función? Funciones lógicas. Vamos a ver qué otra tenemos acá. ¿De cuántas variables puede ser una función? La verdad que no tiene límite. Hay funciones de 3 variables, de 4 a 5, dependiendo de las entradas. Bien, ya estuvimos viendo la tabla de verdad. La verdad que avanzamos bien rápido. La tabla de verdad sencilla. Esto lo pueden estudiar ustedes sin ningún problema. Bien. Bien, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Vamos a inventar un problema. ¿Ya? Vamos a inventar un problema y luego vamos a hacer la función de ese problema, cómo se comportaría. Bien, para hacerles un ejemplo, antes de terminar el pedacito de clase de hoy, vamos a hablar del bit de paridad. ¿Alguien de ustedes ha escuchado lo que es el bit de paridad? Existe el bit de paridad par y el bit de paridad impar. ¿Qué significa el bit de paridad? Es muy utilizado en computación, es muy utilizado principalmente en hardware de computadores, es utilizado en comunicación. Y el bit de paridad es un bit que uno le agrega a un grupo de bits al transmitirlos, al moverlos, al almacenarlos, para luego poder verificar si esa transmisión, ese almacenamiento ha sido correcto o no. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis del bit de paridad en un circuito que trabaje con 4 variables. Entonces vamos a tener la variable A, B, C y D. Esas 4 variables posibles, y finalmente vamos a tener el bit de paridad que nosotros quisiéramos tener, ¿ya? El bit de paridad que quisiéramos tener. Las 4 valores posibles podrían ser 0, 0, no sé si me quepan todos acá, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, 1. Y todavía me falta para abajo todos con el primero en un 1. Todo ahora lo mismo, pero con el primero en un 1. Bueno, ¿de qué se trata el bit de paridad? El bit de paridad en este caso se trata de contar números de 1. Le vamos a llamar bit de paridad par. ¿Qué significa? Yo cuento un número de 1 que necesita la palabra que yo voy a enviar, transmitir o grabar, y si el número de 1 de esa palabra es par, entonces ese bit de paridad debería ser un 1. Y si el número de 1 es impar, entonces el número de bit de paridad debería ser un 0. En cuyo caso, aquí, el número de unos, ahí es difícil decirlo que es 0, 0 unos, por lo tanto podríamos decir que es par. No sé si 0 es considerado par, ¿ya? Pero supongámoslo que es el 0 considerado par. Aquí podría ser un 1, aquí es un 0, aquí es un 0, aquí es un 1, es un 0, un 1, un 1 y un 0. ¿Entienden cómo llega eso? ¿Por qué? Porque cuento el número de unos. Y si el número de 1 es par, el bit de paridad es un 1,
Y si el número de unos que tiene la palabra es impar, entonces el bit de paridad es 0. ¿Cuál es la tremenda gracia que tiene eso? Que yo tomo estos números ahora y transmito o almaceno el 00010. Si alguno de estos bits que yo almacené o transmití tuvo error en la transmisión o en el almacenamiento, se me va a cambiar el valor. Por ejemplo, este 0 se va a cambiar, y no tiene vuelta, se va a cambiar a 1, no tiene otra posibilidad. Por lo tanto, si yo le vuelvo a leer la paridad una vez grabado, una vez transmitido, y aquí se me puso un 1, entonces voy a contar que el número de 1 es par y debería haber un 1, y aquí le hago un 0. Y eso me permite decir palabra mal transmitida o palabra mal grabada, ¿ya? Me permite de alguna forma detectar algún nivel de errores en la transmisión. Entonces ese es un bit de paridad, y ese bit de paridad puede ser una función, en este momento, una función lógica, una función booleana, ¿ya? Ahora, eso era para mostrarles lo que es una función, ¿ya? Pero ahora nos falta hacer las operatorias que tendrían que hacerse con este A, B, C, D para que me funcione y me entregue este valor. La próxima clase eso vamos a estudiar analizando las formas canónicas y luego una metodología que se llama el mapa de Carnot, donde yo ahora tomo esa función que lo he definido y finalmente obtengo como resultado un conjunto o una función con los operandos, un grupo de operaciones, donde luego eso, como lo acabo de enseñar acá, las vamos a convertir en un circuito lógico, que incluso lo pudiéramos armar, ¿ya? Armar ese circuito y lo hacemos funcionar y funcionaría tal como dijimos, ¿ya? Entonces, hasta ahora vamos a llegar aquí, muchachos, porque el otro tema es un poquito más largo de explicarle, y de embarcarnos nos vamos a pasar de largo. De embarcarnos nos vamos a pasar de largo la hora. Lo siguiente sí es forma canónica. Esto yo ya lo tengo en el Educa, y a alguno de ustedes le ha pegado una leída o no. A propósito, todos han entrado al Educa, han revisado que está la... ¿Ah? ¿Ya todos lo han hecho? Ya, para que no vaya a ser que haya alguien que no lo tiene. Quedamos aquí, y la próxima vamos a estudiar lo que son las formas canónicas, y la idea es llegar a una función de este estilo que está acá, ¿ya? De este estilo que está acá, y después de estas funciones canónicas vamos a hacer el análisis, como yo le decía, de lo que es ya, una vez estudiar las dos formas canónicas, de lo que es ahora la simplificación de función. La simplificación de función. Yo creo que el documento que subí es bastante más extenso de lo que necesitan estudiar ustedes. Yo creo que con venir a clase es suficiente. ¿Cómo le ha ido con taller? ¿Tuvieron taller ya o no? ¿Hoy día tienen? Ah, sí, usted no. ¿Y los demás? ¿Han venido a taller o hoy día? No, es? Hoy día es. Taller el proyecto, ¿no? El proyecto, perdón, taller. Proyecto. Lo que yo le estoy pidiendo al profesor que les comience a pasar este tema de los AND y los OR hoy día. Hoy día debería partir el proyecto enseñándole lo que es un bit, un 0, un 1, y mostrarles el comportamiento de circuitos digitales. Cosa que conforme nosotros vayamos pasando esto, el profesor en proyecto va implementando las cosas que aquí nosotros vamos generando. Para que ustedes puedan ver que lo hermoso de este tema, del álgebra de Boole, ¿ya? Lo hermoso del mapa de Carnot y de los sistemas digitales, que vamos a poder inventar un problema que ustedes quieran. Lo inventamos y luego a través de un procedimiento que vamos a estudiar acá, lo vamos a hacer realidad. Lo arman como circuito y va a estar funcionando tal como nosotros dijimos. Y esa es la base de entender, antes que empecemos a entender cómo se genera a partir de todas esas cosas básicas, un procesador. ¿Cómo funciona un procesador? Vení. El proyecto de India, porque saben que esa la va a hacer acá. 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 Va a ser acá. Ya. Déjame corroborártelo el tiro. Qué bueno que me hayas hecho esa pregunta, porque tengo que asegurarme de que esté... ¿A qué hora es el proyecto acá? A las 4. A las 4, un cuarto. No, hay problema. Hay problema porque yo tengo clases de arquitectura acá mismo. No,
perdón. Tienes que inscribirte, sí. Estoy hablando tonteras. Era que ya se definió ya. El proyecto va a ser acá a la vuelta, en el 06. Ya. ¿Lo ubican o no? No. Sí. Para los que Aquí en la orilla donde está eso que da la vuelta para acá se llama Laboratorio de Computadores, que es el 06. Y ahí ustedes van a hacer todas las clases del proyecto. Ahí. Eso se ve que son poquitos, y yo necesito para más gente la sala. Y ustedes son poquitos. ¿Cuántos son? ¿Son tres para eso, no? No sé, perdón. No son tres. 3, 4, 6, 6. ¿Tú o no? Yo sí. Tú y tú, tres. No, si son tres, ellos no. Ah. Solo ustedes tres son. Nada más. Oye, yo no he visto más alumnos, vino algún alumno.